Bueno, buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer es daros una explicación de por qué este tema conflictivo. Efectivamente, cuando se plantea por el presidente, se plantea el tema para este foro de la justicia social, había muchos temas, muchos matices que se podían haber tratado. Pero justamente en el momento que se empieza a organizar el foro, resulta que me llegan informaciones de que en, digamos, los medios de comunicación de jóvenes nuestros en las redes sociales ha habido una serie de enfrentamientos entre nuestra propia gente por los distintos matices que había entre muchos de ellos por cómo había que afrontar el tema de la inmigración. ¿Cuál debía ser la respuesta del carlismo, en este caso de la CTC, ante un problema grave, evidente e innegable que es el tema de la inmigración ilegal? Era un tema difícil, pero entendí que puesto que estaba creando y generando controversia entre nuestra propia gente, teníamos que abordarlo. Teníamos que de alguna manera discutirlo para tener una respuesta común de la organización, para tener una respuesta común que no genere problemas y tensiones entre los nuestros. Me consta que hay gente que se ha enfadado, jóvenes que se han enfadado, unos jóvenes con otros por este tema. Es evidente que ante un tema como la inmigración es un tema que nos atañe, digamos, o hiere dos de nuestras sensibilidades. Unas como simplemente como católicos, lógicamente, ante todo problema o situación complicada que puede tener una criatura de Dios, ya sabemos que no todos somos hermanos, que criatura de Dios somos todos, pero hermanos son los que estamos bautizados, teniendo claro esas cosas, pero esa sensibilidad que tenemos hacia nuestro prójimo y esa sensibilidad, además política, porque además de ser católicos somos una organización política y por tanto tenemos que tener una respuesta política ante los problemas que tiene nuestra patria, eso estaba produciendo una serie de confrontaciones y enfrentamientos. Como es evidente, pues en la mente de todos vosotros estará que ante el problema de la inmigración hay quien está, su respuesta es todos los ilegales fuera, la respuesta es los musulmanes fuera, otro la respuesta es, bueno, dejemos en paz a los hispanos por el tema de la hispanidad. Entonces, había gente que no entendía esto de que digamos, hubiera en el tema de la inmigración, digamos, inmigrantes de alguna manera que se fuesen tratados mejor que otros, por el tema simplemente de su origen, y esto ha generado una serie de discusiones que yo pretendo no solucionar, sino poner sobre el papel para intentar llegar a una posición común, lógica, que debe tener nuestra organización. Insisto, es un problema muy importante el de la inmigración, está generando muchísimos problemas y muchísima controversia. Y creo que en una organización política como la nuestra, que no tiene masas para movilizar en la calle, pero tiene pensamiento y doctrina, debemos tener una respuesta clara. Una respuesta que en su momento deberíamos llevar a los medios de comunicación. No puede ser que una organización seria como la nuestra no dé una respuesta clara en los medios a este problema. Este problema y tantos otros que ha habido, la Dana, los incendios. Nosotros, si queremos hacer política, no tenemos más remedio que hacer públicas nuestras posturas ante los problemas que están afectando a España. Voy a utilizar números, lógicamente al hablar de migración es imposible hablar de la inmigración sin hablar de números, pero no de estadísticas. Vamos a ver, habéis oído toda la famosa frase que se atribuye a Mark Twain de que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. No es de Mark Twain, pero bueno, él la popularizó en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay la forma de dar consistencia a veces a una mentira es apoyarla teóricamente en números, en estadísticas, y entonces parece que si una idea o un concepto está apoyado en cuestiones matemáticas, es que es irrefutable, ¿no? Pues si lo dice la estadística, y pues entonces esto es irrefutable. Eso es la gran mentira, porque las estadísticas se pueden manipular, primero manipulando los números o los conceptos sobre los que vas a trabajar, y luego lo puedes manipular interpretando esos números de una determinada manera. He llegado a ver en un programa de televisión a un individuo como Risto Mejide hacer unas interpretaciones de la delincuencia de los extranjeros en España que, vamos, era para, bueno, no voy a decir exabruptos porque me están grabando. Entonces, pero se merecería cualquier cosa. Vamos a ver, dicho esto, voy a ir entonces a algunos datos.
Primero voy a poner un ejemplo de cómo se puede manejar una estadística. Creo que es interesante. Como sabéis, yo por mis cuestiones profesionales pues he estado relacionado con estadísticas sobre delincuencia. En un momento dado de la historia de este país, cuando se suponía que la inseguridad ciudadana podía ser un elemento importante para una involución política, sabéis que al principio de la transición ni siquiera los que la habían orquestado estaban seguros, porque no sabían cómo iba a reaccionar el ejército, no sabían cuánto esto se iba a durar, si esto iba a haber algún problema. Entonces lo que más les preocupaba era el tema de la seguridad, porque entendían que si se transmitía a la opinión pública que con el cambio político había más delincuencia y más inseguridad, eso podía ser una excusa para una involución política. Entonces se distribuyeron determinadas instrucciones, por supuesto no por escrito, y era una, por ejemplo, era la manipulación, y si, como ya estoy jubilado, me da igual, la manipulación de las muertes violentas en Madrid, que es lo que yo conozco. ¿Cómo se podía manipular una estadística? Pues la instrucción fue muy clara. Si un coche policial llega a un señor que lleva 20 puñaladas encima, pero respira, no es un homicidio ni un asesinato, son unas lesiones. Entonces, es muy fácil disminuir el número de muertes violentas en Madrid simplemente con esa maniobra. Con lo cual, todas las estadísticas que puedan partir a partir de esos datos serán falsas. Y creo que esto es muy fácil de entender. Lo que hemos hecho es a lo mejor convertir 50 muertes violentas, las hemos convertido en 15, porque les daba igual que ese señor que llevaba las 20 puñaladas se muriera en la ambulancia, que como cuando le encontraron estaba vivo, no era un homicidio. Esto lo tenemos que tener claro. Las estadísticas son un elemento de manipulación esencial. Y en el tema de la inmigración lo está siendo constantemente. Me he encontrado, mirando simplemente en Internet, lo que se llama estadística continua de población. Los datos más recientes son del 7 de agosto de este año y nos dan unos datos de cuánto es la población. Os leo. Dice, población total de españoles. 49.315.949. Luego nos da el número de hombres, el número de mujeres, que eso me da igual, y el número de extranjeros. 7.050.174. Claro, ¿qué manipulación hay aquí de entrada? Que no cuentan a los inmigrantes ilegales, porque solo están contando a los extranjeros que están legalizados aquí. Entonces, en este número de 7 millones, están evitando a todos los ilegales y, más importante, a todos los emigrantes de segunda y tercera generación, que son un elemento fundamental de inseguridad. Realmente, si uno se va a los números reales de extranjeros que hay aquí, nos vamos a encontrar, lo tengo por aquí, que prácticamente son un 30%, es el número real. Es el número real, que me parece que 70% son... lo he hecho por ahí las matemáticas, pero es que no, las matemáticas no son lo mío. Pero vamos, un 30% de 50 millones, ¿cuánto debe ser? 17 o 15 o 16. Tal. Ese es el número real de extranjeros que hay aquí en España. Los que viven en Madrid lo tienen muy fácil, solo tienen que montarse en el metro cualquier mañana y ver cuántos españoles hay y cuántos extranjeros hay. A esto tenemos que sumarle otra cuestión, que creo que es importante en el número de extranjeros. Es la facilidad que se da desde los medios estatales, desde el Estado, para que todos los que entran ilegales puedan regularizarse sin ningún problema. Vamos a ver, aquí los que sois abogados lo sabéis, hay un método que se llama el método para legalizar tu estancia, es poder demostrar que estás arraigado en España. Que es demostrar que llevas 3 años viviendo en España. Antes eran 3, ahora son 2. Solo 2. Gracias, mejor me lo pones. Es decir, si tú consigues demostrar que llevas 2 años en España, aunque hayas entrado ilegalmente y vivido ilegalmente durante 2 años en España, tienes derecho a que te den la residencia. Esto lleva muchos años, eso significa que cualquier persona que entra ilegal sabe que con aguantar en cualquier trabajillo, de vez en cuando coger una factura por aquí, una factura por allí, que demuestren que lleva 2 años en España, se le va a dar la residencia en España. Hay otro tema agravante, son las órdenes que hay a la Brigada de Extranjería para que no persiga a los ilegales. Entonces nos encontramos con que no solamente se permite la entrada de ilegales en España, sino que además se les legaliza con absoluta facilidad. ¿Qué provoca eso? La gente puede decir, bueno, es que la lectura que se está haciendo desde el gobierno es que están sacando a España de una crisis económica.
por una crisis, digamos, de nacimientos en España. Entonces yo, me vais a perdonar, me cisco en esta gente. Es decir, ellos primero crean un problema, que es el descenso de la natalidad de españoles, en base, pues ya lo sabemos todos, a la salida de la mujer del trabajo, que como bien explicabas tú, muchas veces, bueno, es voluntaria, pero muchas veces simplemente obedece a una necesidad. A mí que me quieran convencer que la mujer que se mete a las 8 de la mañana en una apretura del metro para que alguien la toque el culo, para luego ir a vender bragas, que me digan que se está realizando, realmente me resulta sonrojante, ¿eh? Es decir, puede haber un abogado, puede haber un médico, puede haber personas que realmente estén cumpliendo su sueño y es totalmente respetable. Pero la mayoría de las mujeres no trabajan por eso. Es que si no trabajan no se pueden comprar un piso y no pueden alimentar a sus hijos porque los salarios son injustos. Esa es la realidad. Entonces, si tú fomentas que la mujer salga de casa, fomentas además la criminalización del hombre, le conviertes en un ser abyecto que lo único que hace es maltratar a las mujeres y encima lo feminizas, cabeza eso, y estás haciendo, si a eso le sumas además el aborto, resulta que lo que estás es contribuyendo al descenso continuo de la natalidad. Y entonces estos señores, que son los que han creado el problema, dicen, pues traigamos extranjeros, que esa es la solución, porque no van a solucionar nuestros problemas. Vamos a ver, yo le voy a contar simplemente una serie de datos. Si realmente fueran 7 millones de extranjeros, solo los que hay en España, les digo que las estadísticas no oficiales, sino los datos reales que se manejan de determinados estamentos, dicen que cometen más del 50% de los delitos en España. Es decir, que si son solo el 7% y cometen el 50% de los delitos, significa que un extranjero delinque 4 veces más que un español. Todos estos datos son, al generalizar, son injustos. Es evidente que muchos extranjeros vienen a trabajar y vienen a buscar un método mejor de vida y se merecen todo nuestro respeto. Pero lo cierto es que las circunstancias muchas veces en las que se encuentran estos subsaharianos que vienen, que se les da una pensión y luego están condenados a vivir en una esquina, en la puerta de un supermercado, de la caridad ajena, no llevan una vida digna. Viven en pisos pateras, 8 o 10 personas, y eso, fomentar ese tipo de migración a mí me parece criminal. Entonces, estamos ante una situación gravísima. Primero, porque esa gente, quitando los que encuentran trabajo y los que vienen con voluntad de trabajo, se van a encontrar muchas veces abocados al delito para poder subsistir. Si a eso le sumamos las mafias organizadas que ya vienen a delinquir, vienen a España con intención de delinquir, resulta que lógicamente esa delincuencia sube. Lo de las mafias no me lo invento yo. Os puedo asegurar que durante muchos años eran los gitanos los que se dedicaban a robar en pisos. El robo de pisos en Madrid es una cosa tremenda. Se roban en pisos. Los gitanos en un momento dado, con la entrada masiva de migrantes procedentes de Hispanoamérica, lo que hicieron fue pasarse a las drogas y dejar el robo de pisos a los sudamericanos. Eso es un hecho policial indiscutible. Entonces, estamos ante un proceso en que la inseguridad ciudadana, ha sido afectada muy radicalmente por la llegada de extranjeros a España. Pero luego hay una serie de problemas que no son solamente, de inseguridad pública. Hay una serie de problemas puramente, humanitarios. Lo que os decía antes, el pobre subsahariano condenado a vivir con una manta vendiendo cosas falsificadas y corriendo cuando viene la policía municipal. Haciendo los trabajos más penosos por la mitad del sueldo de lo que cobraría un español. Es decir, llevan una vida, la mayoría, incluso los más honrados, llevan a veces una vida complicada. Lógicamente hay que dejar aparte el capital extranjero que en grandes cantidades está viniendo. Antes hablábamos de la gran cantidad de capital venezolano y mexicano que está viniendo a España. Estábamos hablando de que en el barrio de Salamanca de Madrid, que es uno de los más caros, prácticamente hay un tanto por ciento importante que lo han comprado ya los procedentes de Venezuela y México. Yo el otro día, por curiosidad, pregunté en uno de estos pisos que se venden en la zona y dicen, bueno, esto vale 6 millones de euros, pero no hay problema porque un venezolano ya ha dicho que lo va a comprar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero, que hay dos tipos de inmigrantes. Uno es puramente capitalista, huyendo de determinadas condiciones políticas, sociales o fiscales de sus países,
Y luego hay el que viene por necesidad, pero se viene también, digamos, viene provocado porque aquí se le va a permitir entrar. Están entrando saltando una valla, viniendo en una patera, pero ¿y cuántos entran con visado de estudiante, con visado de turista y no vuelven a salir? Entonces, esa es una realidad. Estamos ante un problema gravísimo que afecta no solamente a la inseguridad, afecta económicamente a España porque de alguna manera, al venir todas estas personas, digamos, de alguna manera ayudan a que el crecimiento, digamos, natal de los españoles siga bajando y pueda ser sostenida la seguridad social por estos nuevos trabajadores. Entonces estamos en una situación grave. Se crea además una injusticia porque, insisto, estas personas van a trabajar siempre por menos salario que un español. Entonces estamos en una situación muy grave que se oculta y que lo que se está es vendiendo como la solución a un problema que tenemos en España. Entonces los señores del PSOE siempre van a decir que gracias a los extranjeros estamos salvando la economía, cosa que a mí me resulta indignante. Ante esta situación, ya digo que creo que de la que todos más o menos somos conscientes, con más o menos datos, y todos sabemos el problema que hay, todos sabemos cómo se manipulan, acabo de decir cómo se manipulan las estadísticas para ocultar todo esto, cómo se manipulan las estadísticas de los detenidos. Risto Mejide, del que os hablaba antes, cuando salió la estadística del gran número de delitos que cometen los extranjeros en España, dijo, bueno, pero son delitos, ellos en realidad sus delitos son poco graves, los delitos graves los cometen los españoles. Y dijo esa majadería y se quedó tan a gusto. Vamos a ver, es cierto que hay un porcentaje importante de españoles que cometen delitos graves, pero casualmente son inmigrantes de segunda generación. El inmigrante de primera generación que viene a España, gran parte, realmente viene a mejorar su vida, viene a buscar un trabajo, viene a un país más rico del que proviene y va a tratar de estabilizar y encontrar un trabajo y vivir mejor. Pero su hijo, el que nace en España y es español, es una persona desarraigada, que ya no tiene esa necesidad de encontrar trabajo, que se encuentra fuera de sus costumbres, que se encuentra fuera de su ámbito. Es una persona totalmente, cómo se organizan los grupos, las mafias, las bandas, siempre con inmigrantes de segunda generación. Y eso tiene una incidencia brutal en el tema de la delincuencia. Entonces, una vez que somos conscientes de este problema, de que afecta a la economía, afecta a nuestro crecimiento, sabemos que además tiene una consecuencia gravísima, que es la destrucción del concepto de nación española. Vamos a ver, la nación en su concepto natural, la nación se puede interpretar desde dos puntos de vista, la nación natural y la nación política. La nación natural, que es la que nosotros debemos entender, se basa en una comunidad de personas que han nacido en un mismo sitio, tienen una misma historia, unas mismas costumbres, una misma lengua y una misma fe. Esto es lo que justificó, por ejemplo, a los reyes católicos para la expulsión de los judíos. Ellos querían construir una nación y tenían que darle una unidad y una identidad religiosa para que esa nación naciese. Por eso el origen de España se pone en el Tercer Concilio de Toledo, cuando se produce la unión entre la fe del rey y la de su pueblo. Si esa unidad de fe, no hay nación. ¿Qué estamos haciendo con la entrada de estos emigrantes? Destruyendo el concepto de nación española. La nación española está desapareciendo, está quedando solo el Estado, pero la nación desaparece. Ante todo este problema, ¿qué respuesta se da? Pues hay respuesta a lo que hablaba al principio de todo tipo. Hay que prohibir solo que entren musulmanes, hay que prohibir, hay que beneficiar a unos. Vamos a ver. A mí, y esto es un tema posiblemente de los más conflictivos, a mí no me gusta juzgar a la gente por su país de origen. A mí no me gusta que se diga que la hispanidad es un elemento suficiente para que se beneficie a los que entran en España. Porque se está confundiendo hispanidad con Hispanoamérica. Se está confundiendo un concepto cultural y filosófico con un concepto geográfico. Y no nos engañemos, la mayoría de los señores que vienen de Hispanoamérica no confesan, no participan de nuestro concepto de la hispanidad. La mayoría son indigenistas, son protestantes o ni siquiera creen en nada. Entonces pensar que simplemente que porque han nacido en Bolivia ya tienen que tener un trato preferencial me parece una barbarie. Todos conocemos la gran implantación que tiene en Hispanoamérica, que tiene el protestantismo. Y todos sabemos lo que hay. Y la cosa es eso.
Yo voy al metro y está lleno de gente de otros países, pero yo voy a las iglesias, no están llenas de gente. O sea, crear esa confusión de que porque vienen de un sitio o de otro son mejores o peores es un error. A mí el otro discurso de los españoles primero me parece otro error. Vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué prefiere usted? ¿Al ácrata vallecano que lo que quiere es quemar iglesias o a la monjita que viene de Botswana? Hombre, pues yo prefiero a la monjita que viene de Botswana al ácrata de Vallecas. A mí qué más me da dónde ha nacido una persona. A mí lo que me interesa es en qué cree esa persona. No, vuestro verdadero prójimo, nuestro verdadero próximo, no es el que ha nacido más cerca de nosotros, es el que piensa más cerca de lo nuestro. La verdadera proximidad está en compartir una misma fe, haya nacido donde haya nacido. Entonces yo creo que si no tenemos en cuenta todo este tipo de conceptos, el verdadero concepto del prójimo, del verdadero próximo, yo me siento mucho más próximo a un padre de familia católico, aunque haya nacido en Sudáfrica, por decir algo, que a un español que de estos, vamos a decir, de LGTBI, que lo único que quiere es, en fin, bien, nos entendemos. Entonces, ¿a quién me siento yo más próximo? Al padre de familia, católico, educa y cuida a sus hijos. Yo no le voy a preguntar dónde ha nacido. Eso es un tema que tenemos que tener también en cuenta cuando queramos dar una respuesta como organización al problema de la inmigración. Primero, saber y ser consciente que es un problema que nos afecta cultural, económicamente y, digamos, en cuanto a seguridad ciudadana. Segundo, que necesitamos, por tanto, dar una respuesta como organización política a ese problema gravísimo que tiene España. Y que esa respuesta tiene que estar basada en un verdadero concepto de lo que es el prójimo. Si no, estamos perdidos. Esto me hace enlazar, y voy a terminar porque no quiero aburrirles, esto me hace enlazar con la actividad política de nuestra organización. Mucha gente me dice que tenemos que hacer más política. Yo a la gente le digo, hacemos lo que podemos, somos los que somos. Y luego, nuestro único crecimiento en política solo puede venir de una forma, y es dejar o tratar de transmitir a la mayor gente posible nuestros mensajes. Si nosotros tenemos una postura común, consensuada, aceptada por el señor presidente, de qué opina la CTC sobre la inmigración, de qué opina la CTC sobre lo que ha pasado con la Dana en Valencia, de lo que ha pasado con los incendios. Esto está, si existe y se redacta un documento, que es lo que se debe de hacer, no vale con llevarlo ahora a informar. Lo que hay que hacer es un listado, que yo ya he pedido, hacer un listado de medios de comunicación. Tenemos que tener 100, 200 direcciones de correo de medios de comunicación y enviar nuestros comunicados para que todos esos medios sepan cuál es la opinión de la CTC sobre ese problema. Esa es nuestra política, que nosotros seamos capaces de transmitir de alguna forma nuestra opinión a los demás. Solo así, digamos, podremos hacer esa política, y esa es la política más que está en nuestro alcance. Insisto, no me parece de recibo, y esto que me perdonen quien se dé por aludido, no me parece de recibo que ante problemas de tan graves la CTC no haga comunicados públicos dando su. La CTC tiene que mojarse y decir que piensa de la inmigración. Tiene que mojarse, decir que piensa de los incendios que han pasado en España. Tiene que mojarse, decir que piensa sobre lo que ha pasado con la Dana. Si no nos mojamos, no somos nada. Hay 4 amigos que se reúnen de vez en cuando. Es decir, tenemos que dar nuestra opinión. Y eso, insisto, solo se puede hacer, primero, desde un listado de medios de comunicación, y cuando haya un problema de esta entidad, consensuando un mensaje, un comunicado oficial de la Comunión Tradicionalista Carlista sobre el problema, que llegue a todos los medios de comunicación. ¿Lo van a publicar? Pues seguramente no, a lo mejor solo publican 2 o 3, pero tendrán conocimiento en sus archivos de que la CTC tiene opinión actualizada sobre los problemas de hoy en día, que no solo hablamos de historia, que ya sabéis que yo soy historiador y estas cosas, eso, a mí me gusta mucho el siglo XIX, pero hoy en día nosotros tenemos que dar respuesta a los problemas de hoy en día. Y cuando pasa un problema o hay unas manifestaciones en Ferraz, la CTC tiene que decir lo que piensa
sobre eso que está pasando en Ferraz o donde es. Tenemos que tener opinión como organización, tenemos que tener opinión. Y por favor, quería hablar de esto precisamente para que me sirva el tema de la migración para hacer ese llamamiento público de que tenemos que tener opinión y que esa opinión tiene que ser conocida, si no, no existimos. Y ahora pasamos a las preguntas, que me imagino que habrá algunas de... Muchas gracias.